¿Cómo estáis, amigos? Espero que todo vaya muy bien. En este vídeo vamos a hacer algo muy especial porque vamos a estar escuchando a Humberto Corona, que para mi gusto es un artista que canta muy bien, por lo que he escuchado, por lo poco que he escuchado, y que tiene bastante poca repercusión para todo lo bien que canta. Entonces vamos a hacerle aquí, pues vamos a exponerlo un poquito porque la voz es maravillosa. Te cuento por qué. Porque vamos a estar escuchando las canciones que canta de Pedro Infante, que vas a ver que es increíble. Así que quédate hasta el final. Me dejas por favor al final en un comentario si realmente cierras los ojos y te parece Pedro Infante o no, ¿vale? Ya que nos gusta aquí en el canal mucho a Pedro Infante, te lo quería traer aquí. Así que nos vemos al final del vídeo. Antes de ir con él, por favor, suscríbete al canal si no lo estás todavía y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchos vídeos de reacciones musicales y no quiero que te pierdas los próximos. Ya sabes que me gusta mucho la música mexicana. Pedro Infante reacciona habitualmente, así que si no quieres perderte los próximos cantantes mexicanos que van a venir en el canal, suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita. También decirte que si quieres apoyarme en el canal tienes por aquí el botón unirme, que me ayudaría mucho, y también te dejo un enlace en la descripción del vídeo donde puedes realizar la aportación económica que desees. Y no olvides también que tenemos un canal de Telegram de las reacciones musicales. Te puedes unir por aquí abajo. Si te unes, además de recibir todos los vídeos sin perderte ninguno, que a veces también subo otros vídeos a otras redes sociales, Instagram, TikTok, otras cosas. Además de eso, podrás elegir los próximos temas, algunos de los próximos temas de los vídeos, ¿vale? Así que únete al grupo Telegram que tenemos de reacciones musicales. Bueno, vamos ya con ello. Me he quedado alucinando. Humberto Corona me ha dejado anonadado y quiero, porque he estado escuchándole 5 segunditos de cada vídeo corto que te voy a exponer aquí, ¿no? Para prepararlo. Y la verdad es que ha sido increíble. A ver, prepárate porque se viene algo grande, ¿eh? Prepárate. Bueno, vamos con ello. Lo tengo por aquí. Le tengo aquí a Humberto y vamos a escucharle. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. A ver, vamos a ver. Es que ya es dar las primeras... Los buenos artistas, los buenos cantantes, no hace falta que te quedes un cuarto de hora escuchándoles. Las 2 primeras notas, ya si tiene magia, va a destacar. Y fíjate, o sea, por un momento, por favor, retrocede en el vídeo y no cierra los ojos y a ver, déjame en comentarios si realmente estás escuchando, sientes que estás escuchando a Pedro Infante. Porque yo, de verdad, así lo siento, ¿eh? Así lo siento y creo que es maravilloso. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Y además tiene como ese carácter que hace Pedro, ¿no? Y abrieron, como pronunciando mucho, ya no te quiero, ese carácter, ¿no? Ese tal. Por cierto, el vibrato súper parecido. Ya no te quiero. Muy parecido ese vibrato. Ojo, está bastante al límite de romperse la voz, de no salirle la voz, ¿eh? Pero lo hace súper bien. Seguimos. Sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila... Bueno, hasta aquí tenemos. ¿Ves? Fíjate, es un barítono. No, 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 no. Cuando va al agudo se le nota que tiene esa oscuridad, ese dramatismo, esa colocación que igual que tiene Pedro Infante, muy parecida, me lo recuerda muchísimo, muchísimo. Increíble, ¿eh? Este vídeo corto. Humberto Corona, un auténtico descubrimiento para mí y para muchos, me imagino, porque tiene una voz increíble, y no está teniendo todavía, por lo menos lo que estaba viendo yo, pues sí, tenía likes y tenía visitas, pero no como debería, Seguimos con otro. Aunque me den de balazo. Topen eso, que al cabo mi gusto es.
que fíjate qué pasada de vibrato que nos acaba de hacer Humberto. Humberto, ¿verdad? Que ya, no sé si estoy diciendo bien el nombre. Sí, Humberto Corona. Que y luego nos hace un vibrato súper bonito. Mira, volvemos a escuchar. Ahí hay un vibrato muy bonito. Y vibra ahí muy bonito. Y luego fíjate esta nota. Que es una nota aguda, ¿eh? Yo estimo que será un fa, creo que es un fa. Muy bien, vibrando, bonito. Eso que al cabo mi gusto es. Fíjate qué bonito. Crescendo, disminuyendo en el mismo momento. Una auténtica pasada. Vamos a ver Falla este corazón, que lo he visto por aquí. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Yo lo que más me llama la atención es que tiene esa calidez que tiene Pedro Infante, que esa manera de envolver el sonido, esa manera de arropar. Cuando Pedro Infante cantaba es como que estaba arropando a la gente que le estaba escuchando, al público, ¿no? Con esa calidez del sonido, esa envoltura. Y eso es lo mismo que estoy escuchando, Humberto. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, y hoy que estás acabado, qué lástima me da. Y luego otra de las cosas, qué lástima me da. Ese vibrato, como te he dicho antes, es exquisito, es exquisito. ¿Qué te está pareciendo? Déjenme todos en un comentario si les recuerda a Pedro Infante o cuáles son vuestras impresiones. Dejadme un comentario, que luego los leo. Maldito corazón. Es que me recuerda hasta los gestos, ¿no? Maldito. Te pone a hacer ahí gestos con los labios muy característicos de Pedro Infante. Yo creo que también lo está haciendo a propósito, ¿no? O sea, quiero decirte, además de salirle de manera natural la voz, me imagino, pero me estoy imaginando que también estará trabajando para que se parezca, ¿no? Al final está imitando. Me alegro que ahora sufras, que llores y te humilles por ese gran amor. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Muy bonito, muy bonito. Tenemos, chicos, vídeos cortos y a veces se cortan, por eso los cortes, pero en general es un auténtico imitador de Pedro Infante. Es una auténtica pasada. Me estoy preguntando ahora mismo si su voz real es así o está imitando, ¿no? Porque hay imitadores que imitan muy bien a todos, pero luego no les escuchamos su voz real. Me acuerdo de Omar, también, que tengo en el canal, os lo dejaré por aquí arriba. Omar, no me acuerdo el apellido ahora mismo, pero sí, de Omar. ¿Tú qué crees? ¿Que está siendo su voz natural o está aposta imitando? Déjamelo en un comentario, ¿vale? Bueno, y vamos con esto que es una auténtica joyita, ¿eh? Escuchad. Cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Me encanta porque está de manera tranquila, ahí le vemos con los brazos cruzados, como sentado, de rodillas, o sea, sentado, ¿no? Así con los brazos apoyados en las rodillas, y tan natural, tan cercanamente está cantando esta maravilla, ¿no? No volveré, que es una de las mejores canciones de Pedro Infante. Yo creo que, sinceramente, chicos, Humberto podría tener carrera perfectamente como cantante. No sé si imitador o qué, o sus propias canciones, pero realmente engancha, tiene una voz preciosa y es una pena ver que hay otros cantantes que tienen muchísima repercusión y él no, ¿no?
otros cantantes con no tan buena voz, vamos a decir. Y te juro que no volveré, ni aunque me hagas pedazos la vida, si una vez con locura te amé. Me encanta porque hace los mismos gestos como exagerados, incluso esta garra, este carácter, ¿no? Que también le hemos visto a Pedro Infante alguna vez. Ya de mi alma estarás despedida. No. Qué pena, chicos, que se nos va a cortar aquí justo en el no volveré. Muy bonito, muy bonito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué sorpresa este chico! ¡Qué sorpresa nos ha... Le voy a dejar por aquí con su pelo y con su boca tan grande así, haciendo muy bien esta proyección de la voz que le hemos escuchado. Y qué decir, una auténtica maravilla escucharle, chicos. Vayan a su perfil, por lo menos el de TikTok, y síganle, porque, vamos, y esto no es ningún anuncio ni ninguna cosa, sino es simplemente natural. Los buenos cantantes hay que seguirles y hay que apostar por ellos para que sigan su carrera y sigan con sus voces, etcétera, etcétera. Así que vayan todos, vamos todos a seguirle y a ver sus canciones, ¿vale? En general, pues eso, muy parecido a Pedro Infante, con mucha calidez en la voz, como una voz, ya te digo, como aterciopelada, como muy delicada y a su vez con mucha intensidad cuando quiere, ¿no? Esas dos facetas que tiene Pedro Infante, esa dulzura en la voz y luego esa intensidad, esa energía que le hemos visto a Humberto Corona en todo momento. Así que bueno, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Qué te ha parecido a ti? Déjamelo por favor en un comentario. ¿Te ha parecido tan bien como Pedro Infante? ¿Mejor no? ¿Qué te ha parecido su voz de Humberto Corona? Déjamelo todo por favor en un comentario, que estaré encantado de leerte. Y si no lo estás todavía, por favor, suscríbete al canal Juanlu Music y activa las notificaciones y la campanita. Mi misión es hacer felices cada día a miles de personas mediante la música, a millones que pronto seremos, y lo hago con estos vídeos. Reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más. Así que para que no te pierdas los próximos vídeos, por favor, suscríbete al canal, hazlo ahora, que si no te olvidas y ya sabemos lo que pasa. Y activa las notificaciones y la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo, ¿vale? Coméntate también que si quieres apoyarme en el canal tienes por aquí abierto el botón unirme, que me ayudaría mucho, y también te dejo un enlace en la descripción donde puedes realizar la aportación económica que desees. Y también nueva cosa, si eres artista y quieres apostar por tu carrera musical, te voy a dejar en la descripción un grupo de WhatsApp por el que estoy compartiendo píldoras a diario sobre crecimiento y marketing musical. Es decir, si tienes un proyecto musical, si eres cantante o lo que sea, y quieres saber venderte, saber conseguir más conciertos, crecer en redes sociales y todo eso, únete al grupo Músicos Revolucionarios que vas a encontrar en mi perfil, totalmente gratuito, y píldoras a diario. Un grupo WhatsApp. Vale. Y por último, si no quieres o no puedes colaborar conmigo en el canal, no te preocupes, como te digo siempre, ya me estás ayudando mucho si te suscribes al canal, así que suscríbete. Si le das like al vídeo, así que déjame un like. Si me dejas un comentario, así que déjame un comentario. Y sobre todo, si compartes este vídeo, si conoces a alguna persona que crees que le puede parecer interesante este vídeo, que le puede alegrar el día, pues qué mejor que regalarle una dosis de felicidad. Compártele el vídeo, dale al botón de compartir por aquí abajo o copia el link del vídeo por aquí arriba y envíaselo a esa persona que tienes en mente por WhatsApp, Telegram, redes sociales, Instagram, Facebook, por donde te hables con ella. Y así me estás ayudando a dos cosas. La primera es hacer felices cada día a más personas mediante la música, que es mi misión. Como te digo, la música es felicidad, es alegría. Si compartimos, si me ayudas a compartir este vídeo, estamos haciendo un poquito más feliz a alguien, ¿vale? Así que hagámoslo, hagamos más feliz la vida de las personas. Compártele el vídeo con esa persona que tienes en mente, compártele este vídeo. Y segundo, me estás ayudando a que mi canal Juanlu Music siga creciendo y tú puedas seguir viendo mis vídeos, reacciones diarias. Así que ayúdame a compartir el vídeo, dale al botón de compartir, suscríbete al canal. Y por último, déjame en comentarios si tienes sugerencias sobre nuevas canciones que pueda reaccionar o creas que me puedan parecer interesantes para reaccionar. Ya sabéis que yo siempre leo, es más, mis siguientes vídeos siempre son inspiración de todo lo que me dejáis, así que soy todo oídos, soy todo ojos en este caso. Déjame en comentarios todas las sugerencias que tengas, ¿vale? Me ha encantado estar contigo hasta aquí. Espero que hayas disfrutado el vídeo, espero que te haya gustado. Si así ha sido, ya sabes que le des like, suscríbete y todo eso, comparte el vídeo y todo eso. Espero que tengas un estupendo día
un día fabuloso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.